días, hermanos. Dios le bendiga. Un momento solemne hoy porque estamos... Esta cena vamos a celebrarla. El devocional solo son 14 minutos, no es mucho. Así que meditemos en la santa palabra de Dios. En memoria de mí. Primera de Corintios, capítulo 11, 23-24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiese este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Recordar el valor de la muerte de Jesús es un elemento fundamental de la salvación de cada ser humano y la obediencia del mandamiento de Cristo. La cena del Señor es una representación de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nos recuerda la muerte de Cristo y la gloriosa esperanza de su regreso. La cena del Señor fortalece nuestra fe mediante la comunión con Cristo y con otros creyentes también. Porque en la iglesia primitiva, cuando se celebraba la Santa Cena, había primero un banquete y una comida de compañerismo, seguido de la celebración de la Cena del Señor. Pero en Corintio llegó un tiempo en que unos comían mucho y se saciaban mucho, pero otros quedaban con hambre. Había muy poco compañerismo en Corintio y había poco cuidado entre uno y otros hermanos. Ciertamente no era una demostración del amor que debe caracterizar a la iglesia. Pablo condenó esto y le recordó a los corintios cuál es el verdadero propósito de la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la noche de la cena pascual. Lucas 22. Así que, como la Pascua se celebraba la liberación de los israelitas del pueblo de Egipto, de la misma manera la cena del Señor celebra la liberación del pecado a través de la muerte de Cristo. Este pasaje de Corintios no solo nos enseña a nosotros, sino que nos da a entender a nosotros la importancia de la cena del Señor y cómo la manera nosotros tenemos que prepararnos y participar de la Santa Cena del Señor. También nos sirve como un poderoso recordatorio que el Evangelio tiene que gobernar nuestras vidas. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, no es otra cosa que hacemos, es recordar que a través de símbolos visibles, lo que el Evangelio proclama. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? Pablo sintetiza magistralmente en esta carta de Corintios. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que fue predicado, que también recibisteis, en la cual tú perseveras, deberéis de retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Y que este Evangelio debe ser predicado a los de fuera, pero también a los de adentro. Cuando se celebraba la cena del Señor, Pablo le quiso entender a los corintios que estábamos recordando la muerte del Señor. Cuando nosotros recordamos a través de la Santa Cena la muerte de Cristo y su pronto regreso, entonces nos llevamos nosotros esa lección espiritual en la vida de nosotros. En Corintios, los corintios negaban en la práctica el amor de Cristo. No se llevan bien, habían divisiones. Había un problema en Corintios serio y que se estaba manifestando en medio de la celebración de la Santa Cena del Señor. La participación
En la Santa Cena no solamente demuestra tu relación con Cristo, sino la relación que hay entre nosotros los hermanos. ¿Qué relación nosotros llevamos de manera individual? ¿Qué tiempo tiene usted que no le dice yo te amo, mi hermano, al hermano? Nosotros nos necesitamos mutuamente. Somos el cuerpo de Cristo. Esa es una de las cosas que nos hacen recordar esta celebración de la Santa Cena. Estamos reunidos hoy como iglesia sábado. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros somos cristianos solamente los sábados? ¿En la mañana y en la tarde? ¿O somos miembros de esta iglesia cristiano los 365 días del año? Nosotros somos cristianos los 7 días de la semana, no solamente los sábados. El sábado nosotros nos reunimos y demostramos uno con otro la hermandad y el amor que nos tenemos los unos a los otros. Este cuerpo local de creyentes que estamos aquí, y es en esta reunión, es donde se manifiesta lo que somos. Aquí usted manifiesta si usted me ama a mí o no. Aquí yo manifiesto si yo lo amo a usted o no, de manera particular. El hecho de participar en la Santa Cena del Señor en esta mañana debe de trabajar nuestra conciencia, porque nos recuerda que todos vamos a comer del mismo pan, simbolismo del cuerpo de Cristo. Pablo le dice a los corintios que deberían de manifestar en su asamblea esa hermandad y ese amor como Cristo lo manifestó, y la iglesia primitiva por igual debe ser manifestado hoy en día en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, lo primero que Pablo nos recuerda es que la Santa Cena fue instituida por Cristo mismo en uno de los momentos más delicados del ministerio de Jesucristo, porque él iba a ser entregado y él sabía que Judas lo iba a traicionar y que Pedro también lo iba a negar, y aún así celebró la Santa Cena con ellos. Eso tiene que ser conmovedor para nosotros, porque fue conmovedor también para nuestro Señor Jesucristo. Para Jesucristo, humanamente hablando, no era fácil esa noche. Pero sin embargo, eso lo motivó a servir mejor a Cristo y a los discípulos también. Aunque no todos, porque ustedes saben lo que pasó con Judas. Lo único que podía lograr el perdón de nuestros pecados era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta Santa Cena nos hace recordar a nosotros esa muerte, donde clavaron a Jesús aquí en el calcañar. Ahí fue que le clavaron los clavos. Entonces, esta participación de la Santa Cena del Señor nos tiene que llevar a nosotros a recordar ese momento del Calvario. Y de manera individual tener un encuentro con Cristo cara a cara. Por eso le motivamos a nosotros, a todos ustedes, a que participe de la Cena del Señor, que se traslade allí al momento de esa noche y cómo Cristo se entregó para que nosotros podamos ser limpiados de nuestros pecados. Pablo quiere que todos participemos de manera dignamente. Tenemos que autoexaminarnos, una autoevaluación. Este es un buen momento para decirse: Señor, perdóname. Para decirle al hermano que quizá usted ha ofendido o se lleva mal: perdóname, hermano, porque te ofendí. Yo quiero amarte tal como tú eres y seguir junto hacia el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacer un autoexamen para participar dignamente. Dios no toma este servicio a la ligera. Esto es serio para Dios. Es evidente que Pablo esperaba que los creyentes de Corinto tuvieran en su mente una y otra vez las verdades de la verdad del Evangelio. El Evangelio no es solamente para los de allá afuera, también es para nosotros aquí adentro. Para ti, para mí. Al final de cuentas, los beneficiados del Evangelio somos nosotros, hermano. Lo que nos llevará a crecer en Cristo es el aprecio y el amor por la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa muerte que Cristo tuvo en la cruz no fue fácil. Fue un sacrificio, señores, para que nosotros seamos perdonados por nuestros pecados. Nunca hemos de olvidar que el amor de Jesús y su poder se deben de mantener fresco en nuestra memoria. Este rito Cristo lo instituyó
para que hablase a nuestros corazones del amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios, excepto por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario debe ser cimentado en nuestros corazones. Solamente la muerte de Cristo puede ser eficaz el perdón de nuestros pecados. Por causa de su muerte es que nosotros tenemos que considerar que todos nuestros pecados pueden ser perdonados. El sacrificio de Cristo nos da a nosotros esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Demasiado a menudo los ritos que muestran humillación, como el rito de la Santa Cena, porque Cristo se humilló y le lavó los pies a los discípulos, el Rey del universo le lavó los pies a los discípulos, se humilló, es recibiendo la vida derramada de Cristo en la cruz en nosotros, como nosotros podemos vivir una vida santa. Y simplemente la recibimos cuando nosotros leemos y recibimos su palabra. Nosotros llegamos a ser uno con Cristo cuando participamos también en la Santa Cena. Porque Cristo permanece en usted y usted en él. Mientras la fe contempla el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa alma puede recibir el Espíritu para estar en comunión con Dios. El creyente está ligado por medio de Cristo en un sentido especial porque participa y come de su cuerpo como símbolo del pan y bebe de su sangre como símbolo de su sangre, el vino. Nosotros nos unimos y nos fortalecemos en el momento que participamos de este gran rito. Nos podemos consagrar en la armonía de este santo rito porque así el Señor lo indica. El Cristo crucificado es levantado en nuestras mentes. Cuando nosotros contemplamos a Cristo crucificado en la cruz, podemos contemplar más su amor por cada uno de nosotros. El plan de salvación queda glorificado delante de Dios cuando nosotros unimos nuestras vidas con la vida de Cristo. Esperamos en esta mañana que nosotros podamos decir en oración: al beber tu amarga copa y tu cuerpo sostener, hazme entender tu amor y su profundidad, y por el pecado que hay en mí y toda mi maldad, perdóname, Señor, perdóname. En la constante lucha, tú sigues sin cesar, cual la cruz, la vida en sí, amarga y dulce es. Al recibir el sacramento, misterio sin igual, me asombra que lo hagas compartir. Cristo sufrió, se quebró, se humilló, se sometió. Y aquí estamos sin nada más que brindarle adoración a Dios. Amén. Ayúdanos, Señor, a entender en esta mañana que al sostener el pan en representación del cuerpo de Cristo y el vino en representación de su sangre, nosotros podamos renovar nuestro voto en Cristo Jesús. Porque simplemente nuestra vida terrenal que Él nos da es unida a la del Padre por medio de Jesucristo. Que así que Dios le bendiga, participemos todos y vamos a escuchar esta canción y meditemos en la letra de esta canción para que vayamos con gozo a lavarnos los pies y a comer el pan y a beber el vino en representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchemos esta canción.